Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy vamos a tocar en el canal un tema que los inversores solemos retrasar por diferentes motivos, pero que está dentro de nuestro mundo inversor y sobre todo dentro de nuestro patrimonio. Es el tema de donar o llevar a herencia. Aquí pues es el tema de decir bueno, pues que se resuelva cuando nosotros no estemos, o ir adelantándonos e ir distribuyendo nuestro patrimonio entre las personas que nosotros queramos. Y aquí tenemos a Aci, que nos acompañará durante toda la presentación porque es una parte importante a tener en cuenta. El tema de la herencia es un tema de plena actualidad. De hecho, esta semana yo ya tenía preparado el vídeo, salió esta noticia de un partido político para las próximas elecciones que habla de una herencia universal para ayuda económica a partir de los 18 años para evitar desigualdades. Incluso se habla ya de una cantidad, ¿no?, de 20.000 euros. Bueno, pues lo primero que hice fue decir, bueno, o sea, ¿esto qué representa? Porque muchas veces decir vamos a dar una herencia universal o vamos a dar unos ingresos, pero vamos a ver qué impacto tiene económico. Pues más o menos cada año cumplen esa edad de 18 años, pues vamos a decir que alrededor de unas medio millón de personas, 500.000 jóvenes se incorporan a los 18 años cada año. Si tomamos en cuenta que son 20.000 euros cada año, eso viene a ser pues la cifra de unos 10.000 millones de euros anuales. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y esto cómo lo pagamos? ¿Cómo sacamos el dinero suficiente para esta cantidad de dinero de esta herencia universal? Pues con impuestos. Y la tercera pregunta es, bueno, ¿y quién paga esos impuestos? Pues como siempre, otros, y en ese otros pues hablamos de los ricos, ¿no? Los ricos, con esa palabra tan amplia que entran desde grandes fortunas hasta posiblemente las clases medias. Bien, pero vamos a centrarnos en el objetivo del vídeo, es donar o llevar herencia. Invertir es algo más que sacar rentabilidad económica y fiscal, es decidir lo que verdaderamente queremos hacer con nuestro patrimonio. Por ejemplo, igual que nuestro ADN pasa a nuestros descendientes, pues ¿por qué no hacemos que nuestro conocimiento financiero y nuestro patrimonio perdure y sirva a otros? Y cuando digo a otros, ese otros lo vamos a ir desgranando durante el vídeo. Aquí lo pongo con subrayado, bueno, en mayúsculas. Siempre decidamos qué será de nuestro patrimonio y hacer testamento. Veréis que la palabra testamento va a aparecer en varias partes del vídeo. El testamento yo creo que es una decisión que tenemos que tomar, que tenemos que tener y que deberíamos tener todos los ciudadanos y los inversores, por supuesto. La fiscalidad afectará nuestras decisiones y nos acompañará hasta el final. Como siempre, si os gusta el contenido de estos vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Un primer acercamiento. Con la herencia se reparte el patrimonio de la persona que fallece en favor de los herederos tras su muerte. Eso viene desde la más remota historia, cómo se ha ido transmitiendo los patrimonios de las personas. Con la donación se transmiten los bienes de una persona a otra estando esta en vida, ¿no? Y aquí pues ya empieza la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, donar o dejar herencia? Hay hoy la diferencia, sobre todo en el pago de impuestos entre la herencia y la donación, puede llevar a pensar que siempre es mejor decantarse por llevar a herederos, ¿yo? Ya que en el caso práctico, pues si solamente nos ceñimos al tema de impuestos, pues para la mayoría de los bienes, pues es mejor y más barato llevarlo a herederos. La donación, sin embargo, permite una mayor flexibilidad a la hora de repartir los bienes entre familias y los seres queridos, ¿no? Una de las ventajas de la donación es que las personas que reciben los bienes
lo hacen en el momento que se hace la donación y no tienen que esperar al fallecimiento de la persona que tiene o que tenemos los bienes. Heredar con o sin testamento. Aquí es algo que nos tiene que tener claro. La importancia del testamento. Las herencias son transmisiones mortis causa. Esto es que cuando fallecemos, pues nuestros bienes pasan a nuestros herederos, pero también pasan nuestras deudas, cosa que no pasa con las donaciones. O sea que aquí tenemos también un matiz. Podemos heredar deudas, pero en una donación no. Resulta sorprendente como muchas personas no tienen testamento y lo asocian muchas veces es que eso, testamento hacen los que se van a morir. Pues yo creo que eso es un miedo sin ningún sentido, ¿no? Y además nada más lejos de la realidad. Las ventajas que otorga tener testamento son muchas. Sobre todo evita problemas entre los herederos, ahorra tiempo a los herederos y deja clara nuestra última voluntad. Esto se recoge todo cuando hacemos un testamento en el Registro General de Actos de Última Voluntad. Y cuando hagáis un testamento, yo diría que tenéis que pensarlo. No es, mucha gente va al notario, el técnico le presenta un testamento estándar y lo firma. Pues no, yo creo que hay que pensar y saber cómo se va a repartir nuestra herencia el día que nosotros no estemos. Cuando fallecemos, pues transcurren los 15 días hábiles desde el fallecimiento, se saca el certificado de últimas voluntades y allí pues nuestros herederos sabrán qué decisiones hemos tomado. Los herederos, pues aquí tenemos que ir viendo los diferentes conceptos de herederos. Tenemos los herederos forzosos o legitimarios, son aquellos que existen, haya o no haya testamento, ¿no? Tienen derecho sobre nuestra herencia y son en primer lugar, nuestros hijos o nuestros descendientes, y a falta de ellos, nuestros padres o nuestros ascendentes. Y también, pues en el caso de estar casado o tener pareja, el viudo o la viuda, en la forma que establece el Código Civil. Y luego tenemos otra clasificación que son los herederos ab intestato, legales o legítimos. Son aquellos que a falta de testamento la ley señala como herederos del difunto. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, están los parientes del difunto, como hemos dicho, o sea, los descendientes, los ascendientes, luego tenemos en el caso el viudo o la viuda, y aquí aparece una figura, por eso la importancia de hacer testamento. En el caso de que falte testamento, ya aparece el Estado, ¿vale? ¿En qué orden heredan los herederos legales o legítimos? Pues a nivel estatal. Luego pueden existir algunas variaciones dependiendo de las comunidades autónomas, ¿no? Pero el orden general es, en primer lugar, heredan los hijos y descendientes, y si fallece, pues nuestro viudo o viuda tendrá derecho del usufructo de la tercera parte de la herencia, lo que se llama la herencia el tercio de mejora. En segundo lugar, en caso de no tener hijos o descendientes, heredan los ascendientes, nuestros padres, nuestros abuelos, y en ese caso, pues la viuda o viudo tienen derecho al usufructo de la mitad de la herencia, ¿vale? En tercer lugar, en caso de no tener ni descendientes ni ascendientes, pues vaya directamente, hereda el cónyuge que tenga una relación con nosotros. Aquí tenéis que tener cuidado porque, como hemos dicho, hay mucha variación de unas comunidades a otras, ¿no? Y en algunos casos, en derecho común, la pareja, de hecho, no hereda al conviviente fallecido sin testamento, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí que es importante. En otras sí, pero que en algunas no. Entonces, por eso tenéis que fijaros dónde estáis y ver qué ley que se aplica en ese territorio.
Tenemos tantas leyes como comunidades y en algunos casos, como en el País Vasco, pues tenemos los fueros, tenemos el guipuzcoano, tenemos el vizcaíno, incluso tenemos en Álava una zona que es el Valle de Ayala, pues que el tema de las herencias es muy peculiar. Y en caso de no tener pues, descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, pues va a los hermanos en partes iguales. Hasta ahora era muy normal, todos teníamos muchos hermanos. Ahora el tema de ser hijos únicos pues es un número importante de ciudadanos, y sobre todo en los próximos años. Entonces, el siguiente, si no tenemos hermanos, pues viene a heredar el Estado. Y en ese caso también hay diferencias en función de la comunidad autónoma que estemos. Por ejemplo, en Galicia o en Cataluña o País Vasco, Baleares o alguna otra más, pues él hereda la comunidad autónoma. El testamento, que lo hemos comentado antes. El testamento debe reflejar nuestras últimas voluntades, pero en líneas generales nuestro patrimonio se divide, bueno, todo lo que sea nuestra masa hereditaria, porque hay una parte de la masa de nuestro patrimonio que es, por ejemplo, el caso de Unilink o temas de seguros que se pueden sacar de la masa hereditaria y podemos hacer que lo herede la persona que nosotros deseemos. Pero en líneas generales podemos decir que nuestro patrimonio se divide en tres partes. Uno se llama tres partes iguales. Una es la legítima, en la cual tienen derechos todos los herederos forzosos que hemos visto antes, ¿vale? A partes iguales. Luego tenemos la parte de mejora, que tienen derecho esos herederos, pero que podemos hacer lo que se llama la mejora y podemos dividirlo entre esos herederos como nosotros queramos. Y luego está el último tercio, que es el tercio de libre designación, que podemos tener libertad en decir a quién damos en sucesión nuestros bienes, en ese tercer parte de la herencia. Pero mi recomendación, y yo creo que la de cualquiera, es que hagamos siempre testamento, ¿vale? Y que lo dividamos como nosotros queramos. Porque si no, pues ya hemos visto que pueden entrar pues hasta el Estado, una comunidad autónoma, a disfrutar de nuestros bienes. Ojo, que también depende de lo que quiera cada uno. La donación es vamos a hablar un poquito más ahora de la donación. La donación es una transmisión de bienes y derechos entre vivos. Quiere decir que para donar no hace falta morirse, lo podemos hacer en vivo. La donación permite una mayor, como hemos dicho, una mayor flexibilidad a la hora de repartir los bienes. Y además, en una donación se puede imponer condiciones, de tal forma que si no se cumplen, la donación es reversible. En muchos casos es interesante donar antes que dejar herencia para evitar conflictos dentro de la familia, ¿no? Pensemos que en la legítima todos los herederos tienen la misma prioridad sobre el bien, ¿no? Entonces, en una donación podemos dejar un bien a uno de nuestros herederos. También, de forma general, la donación se incorpora, se descontará de la futura herencia, salvo que se especifique lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, la donación nos permite ser más cirujanos en el sentido de decir cómo repartimos cada bien y además, lo más importante, hacerlos en vida. Importante en el tema de las donaciones o en el tema de sucesiones, pero sobre todo en el tema de las donaciones, todo pasa por Hacienda, ¿no? Eso es donar, que muchas veces lo asociamos a obsequiar o dar un regalo. Ese regalo que a ojos nuestros y del receptor puede ser un regalo, es una donación, y esa donación, tanto sea dinero como bienes, pasa por el fisco. Por ejemplo, pues si se dona para comprar una vivienda o para un coche o para un viaje, o simplemente el querer adelantar nuestra división de la herencia, que sepamos que pasa por el impuesto de sucesiones y donaciones,
y que tiene que pagar. Además es un impuesto progresivo que se mueve, pues ahí he puesto un ejemplo, desde el 7,6 hasta el 34% y que depende de cada autonomía y del parentesco entre el donante y el donatario. Entonces, en ese sentido, es importante que lo veáis. Así tenemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, como ejemplo, pues tenemos unas bonificaciones del orden del 99%, con lo cual solo tributaríamos por ese 1 restante, ¿no? Entonces, es importante que veamos. Hoy en el vídeo solo quería dar una idea general de que sepáis de la importancia del testamento y que sepáis que todo el tema de impuestos de sucesiones y donaciones depende de las comunidades autónomas. Bien, y como hablamos de comunidades autónomas, nos vamos al mapa, ¿no? Y volvemos a hacernos, ¿pero qué es mejor? ¿Heredar o recibir una donación? Pues depende de una forma importante, como hemos visto en el caso de Madrid, de la comunidad en la que vivamos, ¿no? En algunas hay unas mayores ventajas fiscales y que las tenemos que ver al tomar nuestras decisiones en función de dónde vivamos, de dónde estén los bienes, en el caso de ser inmuebles, pues que lo tengamos en cuenta. Y que depende del color político, no solamente depende de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen unas normas, pero esas normas, esas leyes, las cambian los partidos políticos cuando llegan a ella. O sea que nos podemos encontrar, imaginaros, Madrid con una deducción del 99%, hay un cambio político y nos podemos encontrar que tribute a otro nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es importante que tengamos en cuenta que depende de dónde estemos y depende del color político que gobierne esa autonomía. Heredar o donar. ¿Qué compensa más según el bien? Y aquí ya vamos a dar ya el siguiente paso, ¿no? En el caso de la donación, y si hablamos de un inmueble, pues para el tema del IRPF, el donante, el que da el bien, deberá tributar por las plusvalías que ha habido desde que compró ese bien, ¿no? Salvo, y aquí sí que os digo que tenéis que mirar en el caso de las donaciones, salvo que el donante sea mayor de 65 y que sea su vivienda habitual mayor de 65 años, ¿no? En el caso de las herencias, este impuesto pues queda reducido a nada por el tema de la plusvalía del muerto. La plusvalía del muerto afecta en las herencias tanto a los inmuebles como a temas como pueden ser fondos o como pueden ser acciones. Cuando nosotros en una herencia recibimos una vivienda o recibimos unas acciones o unos fondos, esas plusvalías anteriores pues se ponen a cero y empiezan a contar desde que se produce el fallecimiento. También tenemos que diferenciar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos el tema de bienes con pérdidas, ¿no? En el caso de las donaciones, las pérdidas no se pueden compensar con las ganancias. Una cosa que se puede hacer pues es vender, el donante vender, compensar, porque eso sí lo puede hacer él, pérdidas y plusvalías, y luego ya transmitir el neto, ¿no? Y los bienes con altas plusvalías es preferible llevarlo a herencia, ¿no? Entonces depende del momento y tenemos que hacer ese análisis. Tenemos el tema de la vivienda, en el cual de forma general la donación es más cara, salvo que se cumplan unos requisitos. En el caso de la hacienda de heredar es más barata por el tema de las plusvalías del muerto, y también en el caso de algunos productos financieros como pueden ser las acciones y los fondos, ¿no? Y luego pues tenemos también al jugar con el tema de las plusvalías, pues bueno, si queremos compensar y tenemos plusvalías y minusvalías, pues en ese caso sería mejor, si vamos a hacer una donación, hacer una compensación
antes de donar. Heredar o donar un inmueble. Pues lo que hemos dicho, tenemos en el caso de los inmuebles, pues es más fiscalmente es más rentable y llevarlo a herencia, ¿no? Por el tema que hemos comentado de la plusvalía del muerto. Un tema que también que no tenemos que perder en cuenta es donde se paga los impuestos. Y en ese caso pues se habla de donde se haya residido el fallecido en los últimos 5 años. Realmente no son 5 años, es el periodo de 5 años, pero si el fallecido llevaba viviendo más de 2 años y medio, como es de los 5 años, pues ya no quiere decir que tenga que vivir 5 años, sino de los 5 años que en el lugar donde haya vivido más tiempo, ¿vale? Entonces es otro tema que también es un pequeño matiz, pero que hay que tenerlo en cuenta. Impuestos, impuestos e impuestos. Cuando hablamos de donar y heredar, hablamos de impuestos estatales, de comunidad y local. Los principales impuestos a gravar en la vivienda son 3, son como hemos hablado, el de sucesiones y donaciones, el impuesto de plusvalías municipales y el de impuesto sobre renta, sobre lo que salía el IRPF, ¿no? Hemos visto ya unos matices de cada uno de ellos. El impuesto de sucesiones y donaciones y las plusvalías son comunes tanto a herencia como donaciones, ¿eh? Entonces, ¿por qué he quitado el IRPF? Por el IRPF, en el caso de las herencias, hemos dicho que desaparecía. El tema de los impuestos de las viviendas depende y se pagan del lugar de la vivienda. Como siempre, nuestro amigo ACI está siempre con nosotros y nos va a ir acompañando. Y sobre todo es cuando va llegando el final de nuestros días, está más voraz y porque sabe que puede pillar mayor cacho. Recordatorio, aquí os pongo los impuestos estatales y los locales, donde tenéis los directos e indirectos, donde estaba el IRPF, donde tenemos en el de indirecto que grava al patrimonio el impuesto de sucesiones y donaciones, y bueno, luego tenemos los tributos locales. Impuesto en las herencias. En el tema de las herencias está el de sucesiones y donaciones con una serie de reducciones que tenéis que ver y sobre todo analizar en cada una de las comunidades y también tener en cuenta la edad por ejemplo, en el caso que un pariente colateral mayor de 65 años haya vivido con vosotros en unos años antes de vuestro fallecimiento, pues bueno, pues también podrá beneficiarse de unas reducciones, ¿no? En el caso del IRPF hemos dicho que en el caso de la herencia no se paga, pero ojo, salvo que haya alquileres o productos financieros con rentas, ¿eh? Entonces es otro matiz que lo tenéis que tener en cuenta. Y las probabilidades municipales, ahí sí que no nos escapamos y corresponde a los receptores y este es impuesto posiblemente es la principal carga dependiendo de la antigüedad del edificio, bueno, en función de la antigüedad del inmueble porque se habrán producido plusvalías. En el caso de las donaciones, pues una cosita. En el tema de la herencia tenemos 6 meses para el tema de pago de impuestos. Luego se podría pedir otros 6 meses de prórroga, pero también que sepáis que los impuestos hay que pagarlos antes de recibir la herencia. En algunos casos y algunas entidades te pueden dar unos créditos para poder pagar la herencia, ¿no? Y siempre que recibáis una herencia, se suele decir a resultado de inventario, ¿no? Porque, como hemos dicho, las herencias podéis heredar deudas. Entonces lo lógico es que tomar una herencia
en el caso de que nos produzca, por eso dice inventario, en función de que tenga algo positivo, ¿no? Si es algo negativo, pues lo mejor es dejar que se quede el Estado con ella. En el tema de las donaciones, aquí el tiempo para los pagos son más reducidos, son 30 días. Y como hemos dicho, pues tenemos el tema de sucesiones y donaciones, depende de cada comunidad autónoma. En Madrid, por el momento, tiene una bonificación del 99%. En el caso del IRPF, el que cuando hacemos, si tiene plusvalías, pues tendremos que pagarlo el que hace el donante. O sea, lo que es el impuesto de sucesiones y donaciones es el donatario el que tiene que hacer frente a ello, pero en el caso del IRPF, si tenemos que pagar por donaciones, tendremos que hacerlo nosotros, el donante. Y luego tenemos, como en el caso anterior de las herencias, las plusvalías municipales en el caso de ser un inmueble. ¿Dónde se tributa? El tema de las donaciones, en el caso de los inmuebles, pues donde está el inmueble radicado, y en el tema de los bienes, donde haya residido el donatario, que somos nosotros, en el caso de recibir una donación en el mayor tiempo en los últimos 5 años, ¿no? En el caso de las herencias, donde haya fallecido el periodo mayor de los últimos 5 años. Otros caminos. ¿Cuánto dinero se puede donar sin declarar? Como hemos dicho, lidera donación cualquier cantidad de dinero que se pase a todos los regalos, a los hijos o familias. Pero sin embargo, en la práctica Hacienda no se ocupa de estos obsequios de cuantía limitada, ¿no? Sería impensable pues que por Hacienda estableciera que todo lo que damos a un hijo, a un familiar, se considere que es una donación y por tanto tengamos que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco cabeza y pensar que Hacienda no está solo y de forma detrás nuestro, un funcionario de Hacienda para cualquier cosa que hagamos. Normalmente los bancos pues suelen informar de todas, pues el tema de transferencias recurrentes, de movimientos superiores a 3.000 euros, en el caso de que se opere con billetes de más de 500 euros, y Hacienda, lo que sí, se reserva la potestad de reclamar los tributos por donaciones en periodos menores de 4 años, ¿no? Entonces, pues vale, que no se nos vaya la cabeza y ahora si le damos a nuestro nieto 25 euros, pensemos que tenemos que tributar por impuestos de donaciones y sucesiones. Un poco, ya como resumen, el tema de que se pagan las donaciones y a quién. Pues en el caso de IRPF, el que paga las plusvalías en el caso de los inmuebles es el donante, o sea, el que da la propiedad, es a nivel nacional. El IRPF, el impuesto de donaciones y sucesiones, si es dinero o inmueble, es el donatario y se hace en la comunidad. El caso de las plusvalías de inmuebles es el donatario y se hace de forma local, ¿no? El impuesto de sucesiones y donaciones varía de una comunidad a otra, por eso la importancia de conocer la legislación que os afecta, ¿no? Y aquí ya empezamos con las decisiones. El fisco nos va a acompañar durante toda nuestra vida, lo sabemos. Aquí nuestro amigo ACI ha estado en el IRPF, en el IVA, impuestos especiales, tributos, y todo ello por haber trabajado, generado riqueza y distribuirla entre las personas que nosotros queramos distribuirla. Cuando se aproxima a nuestro fin, pues también quiere estar con nosotros. ¿Cómo no va a querer estar para participar de los restos que nos quede en nuestro patrimonio? Pero nuestra decisión puede ser cuándo, cuánto, a quién queremos dar nuestro patrimonio. Importante, por supuesto, la optimización fiscal. Hagamos testamentos siempre, porque si no, el amigo AFI puede llenar su panza con más de lo que esperaba. Y, por supuesto, tenemos
que si igual que hemos tenido para invertir un plan de inversión, tenemos que tener nuestro propio plan de desinversión, distribución y despedida. O sea, seamos en ese sentido previsores. Si nos ha ido bien en la inversión es porque hemos tenido un plan de inversión, y si nos va a ir bien en el plan cuando ya no estemos aquí, que nuestro patrimonio no quede disuelto en impuestos, tasas, herencias universales y cosas de estas, tenemos que tener nuestro plan de desinversión, distribución y despedida. Ideas. Aquí os pongo un reloj de arena que yo siempre me gusta representarlo con nuestra vida. Va pasando y no es lo mismo cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 40, que cuando tenemos 60, que cuando tenemos 80. Entonces, en ese sentido, que lo tengamos en cuenta. Las decisiones que tomemos para el reparto de nuestros bienes, si hacerlo o no en vida, no debe condicionarlas solo las obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales van cambiando y lo lógico es que vayan a peor, ¿vale? Es más importante evitar conflictos cuando no estemos y hacer lo que queremos con lo nuestro. Por eso creo que todos tenemos que tener un plan vital que cubra hasta nuestra previsible final. Haceros un plan. Oye, pues yo creo que puedo vivir hasta los 85, hasta los 90, a los 100, a los 140 y asegurarnos que tengamos cubierto todo ese periodo, ¿vale? Igual que hicimos un plan de inversión, hagamos un plan de desinversión y distribución. Importante, y aquí lo recalco, formemos e informemos a nuestros herederos de nuestras intenciones. Eso es como muchas veces, como cuando se da una propina, yo siempre digo, es mejor darla al principio que al final. Expliquemos a nuestros herederos qué pueden recibir de nosotros. Y incluso hagamos ejercicios de compartir inversiones con ellos. Hacer testamento, fundamental. En inmuebles, hoy por hoy, llevarlo a herederos o, en el caso de donar, pues veamos que sea vivienda habitual y que tengamos más de 65 años. Importante, seamos generosos. Generosos con lo nuestro, y sobre todo que llegue nuestro patrimonio a quien queremos que llegue. Como siempre, esto no son recomendaciones, solamente una intención de informar y formar, y que vosotros toméis vuestras decisiones, tanto en inversiones como en desinversiones. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y compartir en las redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Seguirán vídeos similares a este sobre donar o heredar. Muchas gracias.